Mi familia se burló de mi negocio hasta que vendí mi app por millones. Al día siguiente todos aparecieron preocupados por dinero. Mi respuesta cuando pidieron algo fue: nunca pensé que el éxito fuera a sentirse así de raro. Toda mi vida mi familia me trató como si fuera el primo raro que no entiende cómo funciona el mundo real. Desde la secundaria me encerraba horas en mi cuarto a programar porque era lo único que me hacía sentir que servía para algo, pero para ello siempre fui el güey que perdía el tiempo picándole a la computadora. Mi papá vivía diciéndome que necesitaba un trabajo de verdad, que dejara de jugar al genio. Mi mamá solo remataba diciendo que tenía que ser realista y que nadie en la familia había nacido para cosas grandes. Mis tíos se reían cada vez que decía que algún día construiría algo propio. Y mis primos, bueno, ellos se burlaban sin filtro, en especial en Navidades. Desde chistes de que yo era la versión barata de Mark Zuckerberg hasta recordarme que a mi edad ya debería estar trabajando en una fábrica o en un almacén como los hombres de la familia. Yo nunca les contesté porque sabía que si abría la boca iba a terminar gritando, así que mejor me tragaba la rabia y seguía tecleando. Cuando cumplí poco más de 20 años decidí dejar mi trabajo miserable en un restaurante para dedicarme de lleno a mi app. Era un proyecto para freelances que apenas entendía la gente que no estuviera metida en ese mundo, pero yo le veía potencial. Nadie más. Mis papás me dijeron que era una irresponsabilidad, que de qué iba a vivir, que no podían mantenerme para siempre. Mis primos apostaron entre ellos cuánto tardaría en arrastrarme de regreso a un empleo normal. Uno incluso me preguntó si iba a vivir con mis papás hasta los 40, muerto en vida como todos los emprendedores fracasados. Aguanté ese tipo de comentarios durante años mientras buscaba clientes, corregía errores, aprendía cosas que ni sabía que existían y sobrevivía con trabajos temporales cada vez que de plano no tenía para la renta. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, pero algo siempre me empujaba a seguir. Tal vez terquedad, tal vez hambre, literal y figurada. Con el tiempo la app comenzó a tener usuarios de boca en boca. Primero unos pocos, luego cientos. Un día una pequeña empresa de diseño me escribió para pedirme funciones personalizadas. Los atendí como si fuera una compañía gigantesca, aunque en realidad yo era solo un cabrón con una laptop vieja y una silla que se tambaleaba. Esa pequeña empresa trajo a otra, y después a otra. No era nada extraordinario, pero por primera vez en mi vida sentí que no estaba completamente equivocado. Nadie en mi familia sabía nada de eso porque cada vez que intentaba contarles algo me respondían con sarcasmo o con esa condescendencia que usan cuando quieren que ya te calles. Y luego llegó la llamada que me cambió la vida. Una empresa más grande, de esas que uno solo escucha mencionar pero nunca imagina tener en la bandeja de entrada, me dijo que estaban interesados en comprar mi app. Yo pensé que querían una licencia, no que querían adquirirla por completo. Tardé semanas en negociaciones con gente que hablaba como si vivieran en otro planeta. Yo simplemente asentaba, tomaba notas y fingía que sabía exactamente lo que estaba pasando. Cuando finalmente cerramos el trato y vi la cifra escrita, me quedé literalmente sin aire. No usaré números porque eso siempre arruina las historias, pero era una cantidad que jamás pensé ver antes de cumplir 30 años. Suficiente para que, por primera vez, mi vida dejara de depender del siguiente mes de renta. Firmé el acuerdo un jueves al anochecer y pasé esa noche solo, sentado en silencio, sin saber si debía llorar, brincar o simplemente ordenar una pizza. No se lo conté a mi familia al instante. Quería saborear ese triunfo sin el veneno de siempre. Pero al día siguiente todo se jodió. No sé quién les avisó, pero cuando me desperté tenía decenas de mensajes y llamadas perdidas. Mi mamá empezó con ese tono dulce que solo usa cuando quiere algo. Me preguntó si estaba bien, que había escuchado algo y que necesitaba hablar conmigo. Mi papá, más directo, preguntó cuándo podía ir a la casa para discutir un proyecto familiar. Mis primos, los mismos que llevaban años burlándose, de pronto estaban orgullosos de mí y querían platicar oportunidades. Y mis tíos, que jamás me habían dado una palmada sincera, ahora hablaban de cómo siempre supieron que yo tenía talento. Esa mañana me di cuenta de algo que me pegó más fuerte que cualquier insulto de los que me habían lanzado toda mi vida. No estaban orgullosos. No estaban felices. No estaban interesados en mi éxito. Estaban interesados en lo que podían sacar de él. Así que, en lugar de seguir contestando mensajes, decidí invitarlos a comer a un restaurante barato. No por humildad o por quedar bien, sino porque quería verles las caras cuando entendieran que yo seguía siendo el mismo para ellos, excepto que ahora sí me necesitaban. Llegaron arreglados como si fueran a una boda.
todos fingiendo sorpresa y cariño. Se veían tan falsos que casi me reí. Apenas pedimos la comida, comenzaron a insinuar cosas. Que si yo debería ayudar a mis papás porque siempre habían estado ahí para mí, que si mis tíos estaban pasando por un mal momento, que si mis primos tenían ideas de negocios que yo seguro querría apoyar. Yo los dejé hablar y hablar mientras una parte de mí recordaba cada una de las veces que se habían reído, cada vez que habían tirado mis sueños al piso, cada vez que me habían hecho sentir como un perdedor. Y cuando por fin todos terminaron de pedirme dinero de forma directa o disfrazada, respiré hondo y solté todo. Les dije que no iba a darles un solo centavo. No después de cómo me trataron toda la vida. Mi mamá intentó interrumpirme, pero seguí. Les recordé sus burlas, sus comentarios pasivo-agresivos, sus chistes idiotas, las veces que me hicieron sentir que no valía nada. Nadie abrió la boca porque sabían perfectamente que era verdad. Mis primos bajaron la mirada y mis tíos se quedaron rígidos, como si yo estuviera exagerando. Rematé aclarando que el dinero era mío, que lo había ganado con mi trabajo, que no les debía nada y que ya podían dejar de actuar como si de pronto me amaran. Al final me levanté, dejé unos billetes para mi parte de la cuenta y salí caminando sin mirar atrás. No hubo gritos, no hubo insultos, solo ese silencio pesado de cuando la gente se da cuenta de que perdió el control sobre alguien. Pensé que al día siguiente todo se calmaría, pero lo que vino después fue todavía más surrealista. Y eso lo contaré en la siguiente actualización. Actualización 1. Pasaron varios días antes de que me diera cuenta de que aquel almuerzo en el restaurante no había sido un cierre, sino el inicio de un problema más grande. Yo pensé que, después de escuchar lo que tenía que decirles, cada quien seguiría con su vida y quizás se limitarían a hablar mal de mí en privado, como siempre lo habían hecho. Pero la realidad es que cuando las personas sienten que algo les pertenece, aunque no tengan derecho a ello, no aceptan un no tan fácilmente. Fue a finales de la semana siguiente cuando empezaron los primeros signos de que mi familia no pretendía dejar el tema morir. No recuerdo el día exacto, pero sí recuerdo que estaba trabajando en unas cosas pendientes del proceso de transición de mi app cuando mi teléfono comenzó a sonar de manera insistente. Primero un mensaje de mi mamá preguntando por qué no la había visitado, luego otro de mi papá diciendo que necesitábamos tener una conversación seria, y después un aluvión de mensajes de mis primos. Cada uno con su versión de preocupación disfrazada. Era evidente que todos habían hablado entre ellos y que estaban intentando rehacer la narrativa para colocarse como víctimas y a mí como el ingrato que les había dado la espalda. Lo que más me sorprendió fue que el tono de mis papás había cambiado drásticamente. Ya no usaban esa falsa dulzura inicial, ahora sonaba más a reclamo directo. Mi mamá decía que le había roto el corazón, que nunca se imaginó que yo fuera capaz de humillarlos de esa forma delante de mis tíos, cuando en ningún momento levanté la voz ni los insulté. Solo dije la verdad. Mi papá afirmaba que yo había manchado su nombre y que la familia estaba muy decepcionada, como si hubieran sido ellos quienes me apoyaron en mis peores momentos. Esa parte me dio mucha rabia porque recordé cada una de las ocasiones en que necesité apoyo emocional y recibí solamente burlas disfrazadas de consejos. Aún así, dejé el teléfono boca abajo para no seguir leyendo, aunque eso solo sirvió para que los mensajes se acumularan más rápido. El salto vino aproximadamente unos 10 días después del almuerzo. Para ese momento ya había bloqueado a la mitad de mi familia, no por capricho, sino porque la situación se estaba volviendo insoportable. Había días en los que me despertaba con decenas de mensajes acusándome de haber cambiado, de haberme vuelto arrogante, de ser un mal hijo, un mal primo, una mala persona. Según ellos, el dinero me había envenenado, cuando lo único que había hecho era poner límites que debieron existir desde siempre. Lo más curioso es que ninguno mencionaba sus burlas del pasado, como si toda mi vida antes del dinero hubiera sido un periodo de absoluta armonía. Esa capacidad de borrar selectivamente todo lo incómodo siempre me pareció una forma retorcida de proteger su ego. A mediados de esa semana ocurrió algo que me tomó por sorpresa. Una amiga de la familia me envió un mensaje para preguntarme si estaba bien. Le respondí que sí, que por qué lo decía. Me dijo que mi mamá había puesto varias publicaciones en redes sociales insinuando que yo estaba perdido, que me estaba rodeando de gente mala y que necesitaba ayuda. La manera en que me lo describió me hizo sentir como si mi mamá estuviera preparando el terreno para pintarme como una especie de hijo descarriado, como si fuera un adicto al juego, al alcohol o algo por el estilo, cuando en realidad lo único que había hecho era sentarme con ellos, hablar con claridad y negarme a financiar sus caprichos.
Esa distorsión de los hechos me hizo entender que no estaban enojados porque yo hubiera dicho algo que los hiriera. Estaban enojados porque, por primera vez en mi vida, no podían controlarme. Lo más absurdo vino con mis primos. Uno de ellos, el que más se burló de mí desde niño, comenzó a enviar mensajes larguísimos donde afirmaba que siempre me había tenido cariño y que deseaba reconciliarnos como familia. A mitad del mensaje, curiosamente, mencionaba que tenía una idea de negocio que solo necesitaba un empujón económico para despegar. Cuando le respondí que no pensaba invertir en absolutamente nada de él ni de nadie de la familia, se ofendió profundamente. Me escribió que era un egoísta, que la familia estaba primero, que si no fuera por ellos yo no sería la persona que soy. Esa frase en particular casi me hizo reír, porque, en efecto, una parte de la persona que soy se formó a partir de sobrevivir a sus humillaciones constantes. Pero no era el orgullo familiar lo que querían rescatar, era su acceso a mi dinero. Durante esos días también recibí un mensaje de mi tía, la misma que siempre me criticó por no seguir la ruta tradicional de estudiar algo práctico y conseguir trabajo de inmediato. Me preguntó si podía visitarme para hablar conmigo. Cuando le dije que prefería mantener distancia, me mandó un texto larguísimo diciendo que yo estaba destruyendo la unión familiar y que ese tipo de actitudes eran peligrosas. Era curioso cómo el discurso cambiaba dependiendo de quién lo decía. Cuando yo intentaba marcar límites en el pasado, me llamaban delicado o exagerado. Ahora que tenía recursos, querían que yo actuara como el mediador de la familia, siempre disponible para resolver todos los problemas. A finales de esa semana, mis papás insistieron en verme en persona. Yo no quería, pero sentía que necesitaba escuchar lo que querían decir, aunque fuera para cerrar el capítulo. Nos reunimos en su casa y desde que entré pude notar que el ambiente estaba incómodo. Mi mamá, con ese tono entre sufrido y acusador, me preguntó cómo había podido decirles aquello delante de todos. Mi papá, con un aire de autoridad que ya no me afectaba, dijo que la familia esperaba más de mí, que ahora que tenía dinero debía ser el ejemplo. Yo les expliqué, con la mayor calma posible, que mi trabajo me había tomado años, que nadie me apoyó en el proceso, que nunca me escucharon y que yo no pensaba compensar económicamente todo lo que ellos decidieron no hacer. Mi mamá respondió que yo estaba siendo cruel, que lo que había ganado debía compartirse, que así funciona una familia. Y ahí fue cuando por primera vez en mi vida dije algo que nunca pensé que diría. Les dije que ellos solo usaban la palabra familia cuando necesitaban algo, porque en todo lo demás me habían tratado como si fuera un estorbo. Mi mamá comenzó a llorar, como si yo la hubiera apuñalado emocionalmente, y mi papá me acusó de haber sido manipulado por ideas modernas. Afirmó que la familia siempre debe estar unida y que yo tenía la obligación moral de ayudarlos, aunque no tuvieran un solo recuerdo de haberme ayudado en algo que no les beneficiara. Lo más desconcertante fue que parecían genuinamente convencidos de que estaban en lo correcto. En su mente, ser padres implicaba tener derecho automático sobre mis logros, sin importar que durante años me hubieran dicho que mis metas eran ridículas. Esa visita terminó en nada, salvo en la certeza de que no podía seguir permitiendo que la situación escalara. Cuando volví a mi departamento y cerré la puerta, sentí un peso enorme, pero no por culpa, sino por claridad. Por fin entendí que la reacción de mi familia no se debía a un malentendido, sino a años de dinámicas que siempre habían sido injustas. Y ese día decidí que, si esto iba a seguir, al menos ya no sería bajo mis términos de antes. Pero lo que vino después superó incluso mi capacidad de anticipar problemas y será parte de la siguiente actualización. Actualización 2. Habían pasado unas 3 semanas desde aquella conversación en casa de mis padres cuando la situación dejó de ser simplemente incómoda y se convirtió en un problema que ya no podía ignorar. Durante esos días traté de concentrarme en mi vida nueva, en reorganizar mis horarios, en cerrar compromisos de transición con la empresa que había comprado mi app y en darme la oportunidad de disfrutar por fin de un periodo de estabilidad que jamás en mi vida había tenido. Sin embargo, aunque yo intentaba avanzar, mi familia parecía empeñada en arrastrarme de vuelta al mismo ciclo de manipulación y exigencias en el que crecí. Lo que empezó con mensajes pasivo-agresivos se transformó en llamadas insistentes, visitas no anunciadas y una creciente campaña de victimización que se extendió entre parientes lejanos que ni siquiera tenían vela en el entierro. El salto ocurrió cuando un primo que vive a varios estados de distancia me escribió para preguntarme si era verdad que yo estaba perdiendo la cabeza y que mi familia estaba preocupada porque había dejado de tener contacto con todos.
Me dijo que había escuchado que yo estaba rodeado de malas influencias y que el dinero me había puesto paranoico. Lo que más me molestó no fue el chisme en sí, sino que me di cuenta de que esa narrativa no surgía de la nada. Alguien la estaba alimentando con intención. Mi mamá, según lo que me contaron después, llevaba semanas diciendo que yo estaba mal emocionalmente y que necesitaba ayuda profesional, como si el simple hecho de ya no estar disponible para resolver sus problemas significara que yo había perdido la cordura. Resultaba irónico que cuando realmente tuve problemas emocionales y necesitaba apoyo, nadie estuvo ahí para mí, pero ahora que me atrevía a poner límites, me trataban como si estuviera a punto de destruir mi vida. A principios de la cuarta semana recibí un mensaje inesperado de una vecina de mis padres. Era una señora que me había visto crecer, alguien que nunca se había metido en problemas ajenos y que, por lo mismo, me sorprendió que me contactara. Me dijo que mis padres estaban contando que yo estaba planeando mudarme lejos para cortar contacto con ellos y que ese distanciamiento estaba rompiendo el corazón de toda la familia. Según ella, varios parientes se estaban reuniendo para discutir qué hacer conmigo. No pude evitar reírme cuando lo leí porque la idea de que un grupo de adultos se juntara a planear cómo meterme de nuevo al molde familiar sonaba ridícula, pero lo cierto es que también me provocó una incomodidad muy profunda. Crecí aprendiendo que mi familia resolvía todo con presión, chantaje emocional y humillación, que para ellos la autonomía de los demás era una molestia. Y por primera vez me di cuenta de que no estaban dispuestos a soltar esa costumbre, incluso ahora que yo ya no dependía de ellos. Esa misma semana ocurrió el episodio más absurdo que he vivido con mi papá. Un martes en la tarde, mientras estaba trabajando en mi departamento, escuché golpes fuertes en la puerta. Pensé que era un paquete, pero cuando miré por la mirilla vi a mi papá parado ahí, acompañado de un hombre que reconocí de inmediato, su compadre. El mismo que solía aparecer borracho en las reuniones familiares contando historias exageradas sobre supuestos negocios y contactos importantes. Cuando abrí la puerta solo lo suficiente para que no pudieran entrar sin permiso, mi papá comenzó a reclamar que yo llevaba semanas ignorando a mi familia y que esa actitud era inaceptable. Hablaba como si yo fuera un adolescente difícil, no un adulto que había logrado salir adelante a pesar de ellos. Me dijo que necesitábamos hablar seriamente sobre mis responsabilidades como miembro de la familia. Yo le respondí que no tenía nada que hablar con él y que no aceptaba visitas sin previo aviso. Fue entonces cuando su compadre dio un paso al frente con una solemnidad casi cómica y dijo que él estaba ahí como testigo y como asesor. Con la voz más seria que había escuchado salir de ese hombre, afirmó que el dinero que yo había ganado formaba parte del patrimonio familiar y que, legalmente, yo no podía negarme a apoyar a mis padres. Estuve a punto de reírme en su cara, pero me contuve porque algo en mí sabía que si me reía, mi papá iba a escalar la situación. Le pregunté al compadre cuál era su número de licencia y entonces empezó a tartamudear que no la tenía con él. Me di cuenta de que habían venido a intimidarme, como si yo fuera un niño al que podían asustar con cualquier discurso vago. Les dije que si no se retiraban llamaría a la policía. Mi papá respondió que si lo hacía él diría que solo estaba visitando a su hijo. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron, la actitud de ambos cambió por completo. Mi papá fingió no entender qué estaba pasando y dijo que únicamente quería asegurarse de que yo estuviera bien. Los oficiales les pidieron que se retiraran y les advirtieron que no volvieran sin invitación expresa. Ver a mi papá tragarse su orgullo frente a los policías fue una sensación extraña. Parte de mí sintió alivio, pero otra parte sintió ese cansancio profundo de quien lleva años lidiando con el mismo patrón y sabe que no se detendrá ahí. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas de números desconocidos, correos electrónicos de parientes que ni recordaba y mensajes larguísimos donde me acusaban de haber destruido la unidad familiar. Todos parecían convencidos de que yo era el villano de la historia. Lo más desagradable ocurrió cuando un primo empezó a contactar a mis amigos para preguntarles si sabían qué me pasaba. Les decía que yo me estaba aislando del mundo y que temían por mi bienestar emocional. Mis amigos, que me conocen de verdad, no cayeron en el juego, pero sí me avisaron. Me molestó profundamente darme cuenta de que mi familia estaba intentando crear una narrativa donde ellos eran las víctimas y yo el hijo descarriado que necesitaba ser rescatado. Fue entonces cuando bloqueé a más personas. No por odio ni por venganza, sino porque necesitaba preservar mi paz. Cada mensaje que recibía, incluso los aparentemente inocentes, venía cargado de intenciones ocultas. Mi mamá insistía en que la familia solo intentaba ayudarme, pero si realmente quisieran ayudarme,
habrían comenzado por respetar mis límites. En cambio, cada uno de ellos parecía empeñado en demostrar que yo no tenía derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida sin su aprobación. Hacia finales de esa semana, mi tía me envió un mensaje particularmente largo donde afirmaba que yo era un ejemplo negativo para las generaciones jóvenes de la familia. Decía que mi actitud estaba sembrando división y que si seguía por ese camino terminaría solo. El mensaje era una mezcla de culpa, manipulación y un intento fallido de hacerme sentir responsable de los sentimientos de todos. Me dijo que la familia había estado discutiendo maneras de ayudarme a retomar el rumbo. Esa palabra, ayudarme, me generó una mezcla de risa y tristeza. Para ellos, ayudar significaba controlar, decidir por mí y asegurarse de que mis logros les beneficiaran directa o indirectamente. Después de leer ese mensaje, algo en mí cambió. Ya no sentía enojo, ni necesidad de justificarme. Lo que sentía era una claridad nueva, la certeza de que había pasado demasiados años tratando de encajar en una estructura familiar que nunca estuvo hecha para mí. Aunque todavía no estaba listo para admitirlo del todo, comencé a entender que el conflicto no era solo por dinero. El dinero simplemente había expuesto algo que siempre estuvo presente, ellos nunca me vieron como una persona completa, sino como un proyecto que debía ajustarse a sus expectativas. Esa semana terminó con la sensación de que algo más grande estaba por venir. Y aunque yo intentaba mentalmente prepararme, la siguiente parte de esta historia tomó un rumbo que ni siquiera yo imaginaba posible. Actualización final. Habían pasado ya varias semanas desde aquel episodio con mi papá y su intento ridículo de traer a un supuesto asesor legal que no era más que su compadre disfrazado de hombre importante. Durante ese tiempo mantuve el hábito estricto de no responder mensajes que olieran a manipulación y de no caer en provocaciones disfrazadas de preocupación. Aún así, la tensión seguía creciendo alrededor de mí como una especie de sombra que no dejaba de perseguirme. Yo intentaba avanzar con mi vida, buscar nuevas rutinas, retomar actividades que había abandonado por años y darme el lujo de descansar. Algo que nunca me había permitido porque siempre estaba pensando en el siguiente paso para sobrevivir. Sin embargo, mientras yo trataba de ordenar mi mundo, mi familia parecía empeñada en sostener el caos que los había definido toda la vida. Y el salto definitivo ocurrió cuando entendí que ya no era solo cuestión de distanciarme, sino de aceptar que la relación con ellos había llegado a un punto de no retorno. El cambio comenzó cuando recibí la llamada de mi hermana menor, la única persona en mi familia por la que siempre he sentido un verdadero cariño y que jamás participó de las burlas y humillaciones del resto. Ella fue la única que no cuestionó que yo prefiriera pasar horas frente a la computadora en lugar de seguir el molde familiar. Durante años me vio aguantar comentarios y silencios incómodos, y aunque era muy joven para entender la complejidad de todo, sabía discernir entre afecto y desprecio, algo que los adultos parecían haber olvidado. Su llamada llegó una tarde cualquiera, después de varios días en los que mi teléfono había permanecido en silencio porque ya casi no tenía a quien bloquear. Me habló con una voz extrañamente tranquila, pero con ese tono que uno identifica al instante como señal de que viene una conversación difícil. Me dijo que quería contarme algo que había escuchado en una de esas reuniones familiares que desde hace semanas organizaban mis papás y mis tíos. Según ella, estaban diciendo que yo estaba a punto de repartir dinero entre personas ajenas a la familia y que eso demostraba que ellos tenían razón al afirmar que las nuevas amistades que había hecho me estaban lavando el cerebro. Lo decían como si yo fuera un adolescente impresionable en manos de malos amigos, no un adulto que había construido algo propio después de años de esfuerzo sin un solo centavo de apoyo familiar. Mi hermana me dijo que escuchó a mi mamá repetir que yo estaba siendo manipulado para desapegarme de mi casa y que seguramente terminaría arruinado. Como si su mayor preocupación fuera mi estabilidad emocional y no la imposibilidad de meter la mano en mi cuenta bancaria. Me contó también que la conversación se volvió más agresiva cuando uno de mis primos, ese mismo que juraba estar preocupado por mi bienestar, sugirió que quizá deberían buscar asesoría legal para reclamar parte de mis ganancias como herencia adelantada. Me sorprendió el nivel de descaro, especialmente porque ninguno de ellos había contribuido jamás a mi proyecto ni en ánimo, ni en tiempo, ni en recursos. Mi hermana se sintió tan incómoda escuchando todo aquello que se levantó de la mesa y se encerró en su cuarto para no seguir presenciando la escena. Fue entonces cuando entendió que lo que yo venía diciendo desde hacía semanas no era exageración ni resentimiento, sino simplemente la verdad. Esa llamada me dejó pensando durante horas.
Había algo liberador en escuchar a mi hermana confirmar todo lo que yo ya intuía, pero también algo muy doloroso al darme cuenta de que mi familia no tenía ni intención ni capacidad de reconocer sus errores. Cualquier sombra de duda que yo pudiera haber tenido sobre si estaba actuando correctamente se disipó cuando mi hermana me dijo que, si algún día necesitaba cortar la relación completamente, ella lo entendería. Nunca había escuchado algo así salir de alguien de mi familia, y mucho menos de alguien tan joven. Esa conversación fue la primera vez en mi vida en que me sentí validado por un miembro de la casa en la que crecí. El segundo punto de quiebre vino aproximadamente 2 semanas después, cuando decidí hacer algo con el dinero que no tuviera nada que ver con mis padres ni con mis tíos ni con mis primos. Quise destinar parte de la ganancia a un proyecto que realmente tuviera sentido, algo que no se sintiera como un movimiento defensivo sino como un acto auténtico. Después de darle vueltas durante días, pensé en todos los jóvenes que, como yo, habían crecido escuchando que sus sueños eran ridículos o imposibles solo porque no encajaban en el molde tradicional que sus familias o la sociedad esperaban. Recordé el hambre que pasé, las noches sin dormir, la ansiedad por la renta y la frustración de saber que el único respaldo que tenía era mi propia terquedad. Sin dar demasiadas explicaciones, formé un pequeño fondo para apoyar a emprendedores jóvenes de mi comunidad. El proceso fue discreto porque no quería convertirlo en un espectáculo, y porque aún era muy consciente de que cualquier cosa que hiciera terminaría llegando tarde o temprano a oídos de mi familia. Lo inevitable pasó cuando mi hermana, sin darse cuenta de que causaría un problema, mencionó el fondo en una reunión familiar. No lo dijo con malicia, simplemente comentó que yo estaba apoyando a gente que tenía proyectos interesantes y que eso me hacía feliz. La reacción fue inmediata. Mi mamá la miró como si hubiera dicho una blasfemia y exigió saber por qué yo estaba regalando dinero a desconocidos cuando había tanta necesidad en mi propia casa. Mi hermana no quiso dar más detalles, pero no hizo falta. Mi teléfono sonó durante horas esa noche. Mensajes que iban desde reclamos disfrazados de preocupación hasta insultos directos escritos con rabia y cero filtro. Mi mamá me acusó de traición. Mi papá me llamó desagradecido y mis primos comenzaron a publicar indirectas en redes sociales donde insinuaban que yo usaba mi dinero para presumir en lugar de ayudar a quienes realmente importaban. Esa noche decidí responder solo una vez. No quería seguir alimentando una pelea eterna, pero tampoco iba a permitir que la narrativa siguiera girando a su favor. Le escribí a mi mamá un mensaje claro, largo, medido. Le dije que yo no tenía obligación moral ni emocional de compensar años de indiferencia, burlas y humillaciones. Que el dinero no cambiaba la historia que nos había formado y que lo único que hacía era mostrar quién era realmente cada uno. Le dije que yo ayudaría a quien yo eligiera ayudar y que para mí tenía más sentido apoyar a personas que, como yo, habían sido subestimadas toda su vida. Y terminé diciendo que, si lo que les dolía no era mi bienestar sino la imposibilidad de beneficiarse de mis logros, entonces ese era un duelo que tendrían que resolver sin mí. Su respuesta llegó minutos después. Me dijo que si seguía por ese camino me quedaría solo. No me enojé. No me dolió. No me movió nada. Era la primera vez que una amenaza emocional de mi mamá no hacía efecto en mí. Y comprendí entonces que la distancia no era un castigo ni una defensa, sino una consecuencia inevitable de haber despertado de una dinámica que me había desgastado durante años. Lo último que ocurrió cerró este capítulo de manera definitiva. Una tarde, sin previo aviso, mi hermana vino a mi departamento. Traía esa mezcla de tristeza y tranquilidad que uno reconoce como aceptación. Me dijo que mis papás estaban diciendo que iban a dejar de buscarme porque yo ya no era recuperable. Lo dijo con una ironía tan dulce que no pude evitar sentirme orgulloso de ella. Después me abrazó y me dijo que no me preocupara por ellos, que ella seguiría en mi vida porque siempre había sabido quién era yo en realidad. Esa simple frase hizo más por mí que todo lo que mi familia había hecho durante décadas. Cuando cerré la puerta después de que ella se fue, supe que había terminado de cortar el último hilo que todavía me retenía. No sentí culpa ni miedo. Sentí alivio. Un alivio profundo, honesto, merecido. Finalmente entendí que no se trataba de alejarme por enojo, sino de proteger la paz que tanto trabajo me costó construir. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que mi familia diría. Pensé en mí. Y eso fue suficiente.